Vamos a leer Génesis capítulo 37 y los versículos 1 al 11. Génesis capítulo 37 y los versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido aún otro sueño, y aquí el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Vamos a orar. Señor, te pido que bendigas este tiempo que vamos a compartir ahora delante de tu palabra. Que nos ayudes a comprender, Señor, lo que tenemos delante de nuestros ojos. Que nos ayudes a entender lo que está escrito, que nos ayudes a ver más allá de la historia de lo que sucedió con José. Que nos ayudes a mirar a Cristo, Señor. Que nos ayudes a ver esta historia, pero mirando también enseñanzas que son importantes para nuestra vida, cosas que son necesarias, que consideremos nosotros también. Y por eso te pido, Señor, que tu palabra pueda llegar a nuestros oídos, pero también dar fruto en nuestros corazones. Danos oídos atentos y corazones humildes para recibir tu palabra en el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como habíamos anunciado el último día que estuvimos estudiando el libro de Génesis, hoy vamos a llegar ya a la recta final de este libro. Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis, que es la recta final, vamos a centrar nuestros ojos ya no en Abraham, ya no en Isaac, ya no en Jacob. Vamos a centrar nuestros ojos en José. Y va a ser un personaje. Y vamos a leer esta historia de una manera que creo que puede ser la más clara y contundente forma como podemos mirar en José un tipo de Cristo. La historia de José nos va a hacer pensar en Jesús constantemente. Los próximos mensajes no solo vamos a traerlos a nosotros como enseñanzas prácticas, porque también nos van a enseñar cosas prácticas para la vida, pero nos van a hacer mirar de una manera muy clara a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar a ver y desglosar esta primera parte de Génesis 37, de donde vamos a estar sacando creo que 3 mensajes. Hoy es el primero y creo que luego estaremos compartiendo 2 mensajes más en este mismo capítulo. Hoy vamos a ver 3 cosas, 3 palabras quiero que tengamos presentes: sueños, favoritismo y envidia. Porque creo que son 3 pilares de lo que hoy vamos a estar leyendo y meditando. Lo primero que vamos a hacer es situarnos en el contexto donde se encuentra y donde sucede todo esto.
Jacob está en la tierra prometida. Lo primero que nos dice Génesis 37 y el versículo 1 es dónde se encuentra Jacob. Dice, y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Y que Jacob esté en la tierra de Canaán, que Jacob esté habitando allí, que Jacob esté viviendo en ese lugar, esto nos recuerda que es parte de ese pacto que Dios había hecho. Ese pacto que Dios había hecho con Abraham y que Dios ha confirmado y que Dios ha llevado a cabo. En Génesis capítulo 17 y el versículo 8, lean esto. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Así que nos encontramos a Jacob con su familia en Canaán. Y esto nos muestra nuevamente la fidelidad de nuestro Dios. Dios le había dicho a Abraham, esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia después de ti, para que ellos habiten ahí, para que sea posesión tuya, y yo seré su Dios. Y lo que estamos viendo es exactamente eso. Jacob y su familia se encuentran en la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. Y ahí estamos. Recuerdan también que Jacob se había quedado ahí, pero que su hermano Esaú había decidido irse a otro lugar con su familia, con sus siervos, con sus ovejas, con su ganado. Y esto nos enseña, ¿no? ¿Por qué Jacob se queda y Esaú se va? ¿Y por qué tiene Esaú el deseo de marcharse y ni siquiera lo negocian como Jacob? Vamos a hablar, a ver quién se queda aquí, a ver quién sale. Es simplemente porque Dios cumple su palabra. Porque Esaú tenía que ir a morar a lugares secos, áridos, poco fértiles y acaba morando en unas zonas montañosas. Y Jacob tenía que estar en Canaán porque ese había sido el decreto de Dios. Eso había sido lo que Dios había establecido. Y esto nos recuerda, amados hermanos, que podemos confiar en las promesas de Dios. Que podemos confiar en su palabra. Que Dios no miente. Que Dios no se echa para atrás, que Dios no habla y luego pueden haber cosas que impidan que lo cumpla. No, nosotros sí. Nosotros sí podemos echarnos para atrás, nosotros sí podemos faltar a nuestra palabra, porque en el camino nos pueden pasar muchas cosas. Podemos encontrar una opción mejor, o podemos caer en una debilidad, o podemos ponernos enfermos y podemos haber dado nuestra palabra de hacer algo que luego físicamente no me encuentro bien y no puedo hacer. La palabra del hombre no es una palabra infalible, no es una palabra que podamos darle una confianza ciega y total, pero sí a la palabra de Dios. Todo lo que el Señor ha anunciado a lo largo de la historia lo ha cumplido con fidelidad. Todo lo que el Señor ha decretado ha sucedido. Cuando Dios dijo, tantos años durará el exilio, no duró uno más ni uno menos. Duraron tantos años habrá esta invasión, tantos años seréis cautivos, tantos años será el éxodo, tantos años y habrá una restauración, tantos años y volveréis a esta ciudad, tantos años y daré un hijo, tantos años, y Dios lo cumple. No pasa un año más, no pasa un año antes, Dios cumple todo lo que dice. Hay tantas cosas en las que podemos no confiar, hay tantas cosas de las que podemos dudar, pero ver la historia de Génesis te asegura cada día que puedes confiar en Dios y en su palabra. No hay como poner en duda, todo lo que Dios ha dicho pasa. A lo largo de la historia, ustedes no saben la cantidad de personas que han estudiado la Biblia para buscar errores. Que Dios haya dicho cosas de pueblos que no estaban ahí, o que Dios haya hablado de cosas que la ciencia desmonte en cuanto al sol, la luna, las estrellas, la astronomía, los días. Han intentado probar a lo largo de la historia, y lo único que ha conseguido la astronomía, la arqueología, la historia, es simplemente ratificar y afirmar todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Antes de que los científicos estudiasen cómo funcionaban los días y las noches, el sol y la luna, Dios ya lo había dicho. Dios ya lo había dicho. La Biblia es perfecta.
Y si a lo largo del relato bíblico hay alguna cosa que no entendemos con claridad, debemos entender que de lo que debemos dudar no es de la Biblia, es de nosotros y de nuestra capacidad de entenderlo. Yo pasé mis dos primeros años de creyente leyendo sobre las contradicciones bíblicas. Parece que tenía ganas de convencerme de que la Biblia estaba mal. Pero a cada una de esas contradicciones que supuestamente aparecían, luego encontraba una explicación que tenía sentido, lo que obviamente era difícil. Y había que buscar, y había que estudiar, y había que entender y mirar el contexto y todo lo que, y cómo se escribía, y que entender que no es un libro europeo, que es un libro oriental. Y cuando uno investiga, cada vez se afirma más que Dios no miente, que su palabra es segura, que es todo lo que Dios dice, lo cumple. Así que Jacob se encuentra en Canaán con su familia, como Dios había dicho. Y lo que vamos ahora a ver, y yo lo voy a dividir en tres, son los motivos por los cuales aborrecían a José sus hermanos. Porque cuando nosotros pensamos en José, el de los sueños, José el soñador, nosotros pensamos en un hijo, en un hermano odiado por sus hermanos, aborrecido por sus hermanos. Pero debemos analizar los motivos que pudieron llevar a ese odio, los motivos que pudieron llevar a ese aborrecimiento, porque algunos de ellos pueden pasar también por nuestro propio corazón. Así que vamos a ver tres motivos por los cuales los hermanos de José lo podían aborrecer. El motivo número uno es porque era un chivato. Bueno, yo lo he puesto formal, lo he puesto más bonito, he puesto por sus informes negativos a su padre. Lo he puesto así, por sus informes negativos a su padre, porque decir en la iglesia era un chivato. Pero por sus informes negativos a su padre, el lenguaje coloquial es porque era un chivato. Lo vamos a encontrar en el versículo 2 de Génesis 37. Dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José era un chivato. Pero lo pone diferente, dice, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. ¿Sabes este padre que llega a casa y sale el hermano pequeño diciendo, mi hermano me ha pegado, mi hermano tenía la tele y no podía? Ese hermano, ese era José. Era José. Lo digo ¿por qué? Lo digo porque nosotros tenemos la tendencia a idealizar a los personajes bíblicos como Abraham, todo bueno, Jacob, todo bueno, Moisés, todo bueno, José, el soñador, un mártir sufrido, todo bueno. Nadie dice que le pedían esos informes. Nadie dice que su padre le decía, si te enteras de algo me lo cuentas. Está puesto como que era natural, como que parece que el deleite de José era contarle a su padre todo lo malo que hacían sus hermanos. Y te digo una cosa, la gente suele tomar un poco de rabia sobre los chivatos. La gente suele tomar un poco de rabia sobre las personas que siempre van contando lo que pasó. Y yo no digo que eso esté mal, porque hay chivatos y chivatos. Porque hay chivatos con malas intenciones y hay el que yo llamo el chivato protector. Imagínate que hay una reunión de hermanos y empiezan a hablar mal de alguien o traman una división contra la iglesia. Necesitamos un chivato que nos avise para proteger la iglesia. Pero no es lo mismo que una persona que su hobby, su afición es buscar algo malo que decir de otros para que los ojitos de su padre sigan teniendo un claro favorito en la familia. Lo primero que vemos en este versículo es con qué hermanos pasaba más tiempo José. Dice que pasaba tiempo con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa. Nosotros vemos esto en Génesis 35 y los versículos 25 y 26 donde dice, los hijos de Bilha, sierva de Raquel, eran Dan y Neftalí.
Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, eran Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Así que con los hermanos que pasaba más tiempo José eran Dan y Neftalí, Gad y Aser, según nos dice el texto. Pero lo primero que nos está narrando es eso, que José tenía la peculiaridad de pasar reportes, informes negativos sobre sus hermanos a su padre Jacob. Como les he dicho, los reportes negativos son muchas veces necesarios. Por ejemplo, en la iglesia, a lo largo del relato bíblico, vemos reportes negativos en la iglesia que son necesarios. Mira, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Ahora, Pablo dice que los de Cloé han ido a él y le han dicho, Pablo, ¿te has enterado de lo que está pasando en Corinto? ¿Qué pasa? Están peleados, que no se miran a la cara, que en el culto cada quien va por su lado, el clima está súper tenso allí en Corinto. Y Pablo que dice, me han pasado informe negativo, los de Cloé, de que hay contiendas entre vosotros. Claro, eso es alguien que se ha chivado. Sí, es alguien que ha dado a conocer algo negativo que está pasando, pero ¿por qué? Porque ¿qué pasa si nadie va a mediar en eso? ¿Qué pasa si Pablo no va a mediar en eso? ¿Qué pasa si Pablo no va a solucionar ese problema? Que la tensión va a ir a más, que el conflicto va a ir a más, que no va a haber reconciliación, que no va a haber soluciones. Y en ese caso es algo necesario para buscar arreglar cosas que están pasando. En 1 Corintios 11, versículo 18, leemos esto. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Mira qué interesante, dice Pablo. Oigo que cuando hay reuniones entre vosotros hay divisiones, que cuando os reunís hay divisiones. Y me gusta lo que dice al final Pablo, dice, y en parte lo creo. Es decir, ¿tú crees que a Pablo le llegaban solo cosas buenas? No, le llegaban cosas malas, pero ¿tú crees que a Pablo solo le llegaban verdades? Y esa es la dificultad. ¿Quién me está diciendo la verdad? ¿Quién está haciendo chisme? ¿Quién quiere ayudar? ¿Quién quiere meter cizaña? Esa es la dificultad. ¿Por qué? Porque puede haber gente que te traiga una información con la mejor de las intenciones, puede haber gente que te traiga una información para solucionar un problema que se puede poner más grave, o puede haber gente que te traiga mala información y malos reportes con el deseo de hacer daño, de lastimar. Es como quien te dice, pastor, quiero contarte algo, pero es para que oremos por la hermana. Cuando empieza así la frase, suena muy piadosa. Pero la pregunta es, ¿será que realmente quiere que lo hagamos para orar por la hermana? ¿Será que lo que quiere es el bien de la hermana? ¿O será es que quiere contarme algo malo de la hermana? Sí, pastor, quiero contarle algo, no sabía si hacerlo, pero es para que oremos por ella, es por el bien de ella. Mire, es que hay una hermana que ha dicho unas cosas de usted. Seguro que querías ayudarla. O quizá querías que yo lo supiera, no por ayudarla, sino por el hecho de que yo ya no mire con buenos ojos a la hermana o que vaya a reprender a la hermana. El problema nuestro, amados hermanos, es que nosotros no podemos discernir las intenciones del corazón. No podemos saber, oye, ¿será que José quería simplemente que su padre supiese que sus hermanos hacían cosas mal? ¿O quería José seguir siendo el favorito y por eso le contaba todo lo que hacían mal a sus hermanos? Porque el texto no nos dice qué cosas contaba José. El texto no nos dice qué reportes pasaba. El texto no nos dice, mira, a lo mejor los ha mandado a pastar las ovejas y se tumban y no hacen nada y no trabajan. No sabemos lo que es. Y tampoco sabemos bien las intenciones de José, pero lo que sí sabemos es que esas eran una de las cosas que traían aborrecimiento hacia él por parte de sus hermanos. Por eso, recuerda, cuando vayas a pasar un reporte negativo de alguien, hazte por lo menos 3 preguntas. La primera y más importante,
¿Es tan malo como para tener que contarlo? Esa es la primera. Porque hay cosas que se pueden dejar pasar. Hay cosas que no son tan importantes, pero a veces tenemos el afán de dar a conocer todo lo que pasa, cada pequeño detalle. Y hay gente también muy dramática que cuenta todo como si viniera una bomba. Lo único que trae es intranquilidad al corazón y luego no pasó nada. Lo primero que nos debemos preguntar ¿es algo tan grave y tan necesario para tener que ir a contarlo? Segunda cosa, y para mí muy importante, ¿por qué quiero contarlo? Y no nos engañemos en esa. ¿Realmente quiero ayudar? ¿Realmente quiero proteger? ¿Realmente quiero hacer un bien? ¿O realmente me gusta tener que hablar, tener que decir, tener que contar? La motivación es muy importante. Y la tercera pregunta, ¿qué pretendo conseguir con lo que voy a decir? ¿Qué pretendo conseguir? Así que lo primero ¿es tan grave lo que pasa como para que yo pase un reporte negativo? Segundo, ¿por qué quiero pasar ese reporte negativo de esa persona o de esa situación? Y tercero, ¿qué quiero conseguir con ese reporte? Y cuando haya filtrado esas tres preguntas, voy a ser o una persona buscando el bien, preocupado, o voy a ser un chivato que le encanta hablar de todo lo que hacen los demás. Y cada quien debe examinar su corazón. Pero desde el principio, yo quiero que miremos a Jesús. ¿Y saben qué? Es fácil. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué odiaron a Jesús? ¿Saben por qué mataron a Jesús? ¿Saben por qué el mundo odia a Jesús? Porque Jesús pasa mal reporte del mundo. Porque Jesús pasó mal reporte de nosotros. Porque Jesús vino y no tuvo un buen reporte que dar. Y por eso lo odiaron. Así como los hermanos odiaron a José porque pasaba mal reporte de ellos, el mundo odia a Jesús porque la luz vino y el mundo amaba sus tinieblas y sacó las tinieblas a la luz, pasó mal reporte de nosotros, mostró nuestro pecado, mostró nuestra maldad y por eso también fue odiado. Hay un escrito en los evangelios muy bueno que reflexionaremos más adelante. Pero Juan 7, versículo 7 dice, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy, mira qué dice, porque yo doy testimonio de él de que sus acciones son malas. ¿Por qué odiaban a José? Porque José daba testimonio a su padre de que sus acciones eran malas. Y Jesús dice, ¿sabéis por qué el mundo me odia? Porque yo doy testimonio de que sus acciones son malas. Jesús pasa mal reporte del mundo. Jesús pasa un reporte del mundo. Jesús, ¿qué hay en el mundo? Hay pecado, hay maldad, hay odio, hay ira, hay orgullo, hay soberbia, hay inmoralidad. Y por eso Jesús es odiado. ¿Tú crees que a Jesús le hubieran odiado los escribas y fariseos si Jesús hubiera llegado diciendo, ay, qué líderes religiosos más buenos que hay en Jerusalén, ay, qué líderes religiosos más puros que hay en Jerusalén? No, pero él pasó mal reporte. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que laváis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Jesús pasó mal reporte y por eso lo odiaron. Y déjame traerte otra aplicación triste. A ti también te odiarán si pasas mal reporte. Mientras les rías las gracias, serán tus amigos. Mientras no corrijas nada, serán tus amigos. Pero en el momento que empiezas a pasar mal reporte, es cuando te van a odiar. ¿Crees que son odiados los pastores que solo endulzan el mensaje? ¿Crees que son odiados los predicadores que solo hablan de amor y dulzura? ¿O crees que son odiados los pastores que llaman al pecado por su nombre? ¿O crees que son odiados los pastores que denuncian el pecado en la iglesia, que hablan de orgullo, que hablan de soberbia? Esos son los pastores que van a levantar aborrecimiento. No me gusta esa persona. ¿Por qué? Está predicando. No, porque no tiene amor, porque le falta esto, porque solo juzga, porque... Mira, ¿qué despierta? Aborrecimiento. Y tú le dices, dame un motivo bíblico, una mentira que haya dicho, una herejía que haya contado. No lo odio por eso. ¿Y por qué lo odias? Porque solo juzga, porque solo señala, porque solo critica.
porque pasa mal testimonio, porque da un testigo negativo de las cosas. Pues por eso debemos seguir jugando, ¿no? A que todo está bien en la iglesia, a que todo el mundo es creyente los domingos cuando viene aquí, a que todos son verdaderos hijos de Dios, a que todos los pastores son buena gente, a que todas las iglesias tienen buenas intenciones. Si jugamos a ese juego, todo irá bien. Pero cuando pasas mal testigo, cuando pasas mal testimonio, cuando das la información negativa, te van a aborrecer. Lo hicieron con José, lo hicieron con Jesús y lo harán contigo. Segundo motivo por el cual odiaron a Jesús, a José, los dos, por sentir que su padre tenía favoritismos hacia él. Segundo motivo que llevaba a los hermanos de José a odiarlo es que ellos podían palpar y sentir el favoritismo de su padre. Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Lo que más me gusta del texto bíblico es que no miente como muchos padres. No, pastor, los padres no mentimos. Bueno, os voy a contar una mentira que muchos cuentan. No todos, pero muchos cuentan. Quiero a todos mis hijos por igual. No, pastor, todos los padres queremos a todos los hijos. Pues entonces aquí se equivoca la Biblia, porque claramente dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Yo lo siento mucho, pero al menos la Biblia es honesta. Yo creo más en la Biblia que en vosotros. Nosotros solemos decir lo que tenemos que decir, y está muy feo decir que un padre tiene un hijo favorito. Y lo disimulamos muchas veces como, no es que tenga un hijo favorito, pero es que tengo una relación más cercana con el otro. Pero al otro ni lo llaman, ni lo echas de menos, ya lo llamas cada mañana. Tampoco te veo como padre hacer un esfuerzo, es que no me nace. Eso se llama amar más a uno que al otro. Tú lo puedes disimular de cualquier manera, pero es una realidad. Pero te lo digo de otra forma. Tú le puedes preguntar a un hijo: ¿quieres más a papá o a mamá? Cuando crecemos decimos a los dos, pero me llevo mejor con mamá. Pero cuando son chiquititos no te mienten, te dicen a mamá. ¿Te has dado cuenta que de pequeño no mienten? ¿Quieres más a mamá o a papá? Yo a papá, yo a mamá. Ya cuando crecemos, como sabemos que eso queda súper feo, decimos: a ver, yo quiero a mis padres por igual, pero con mi madre tengo un trato diferente, soy más cercano. La realidad es que nosotros nos convencemos de una realidad, y es que debemos amar a todos, pero no amamos a todos por igual. Esa es una verdad. No amamos a todos por igual. ¿Tengo que amar a mis vecinos, sí o no? Sí. Pero si se quema el edificio y solo puedo salvar a mi vecino o a mi mujer, lo voy a sentir mucho por mi vecino, pero quien me voy a echar en el hombro es a mi mujer. ¿Los amo por igual? No. Amo más a mi mujer. Eso es una realidad que no nos ofende. Nuestro corazón no ama a todo el mundo por igual. Nosotros vemos a un hermano aquí que nos llega desvalido, roto, pasando hambre, y rápido montamos una cesta para ayudarlo porque no, el hermano sufre, el hermano sufre, el hermano sufre, y nos vamos a dormir todos los días tranquilo con un montón de etíopes desnutridos. Son realidades. Nadie va a decir: no amo a la gente de Etiopía que sufre, yo oro por ellos. Sí, pero sufrimos más porque amamos más. Yo no digo de tus hijos, puede ser que a tus hijos los ames por igual. No voy a crear conflictos familiares. Vamos a volver mejor a José, porque de aquí van a salir familias rotas hoy. No queremos eso. Pero dice que Jacob, Israel, amaba a José más que a todos sus hijos, porque para él era el hijo de su vejez. El problema es que Jacob ni siquiera disimulaba, porque al menos los padres suelen disimularlo. Pero Jacob no, porque Jacob decide hacer una túnica. No la compra, la hace a mano, de muchos colores.
Jacob, tienes 12 hijos. Y todo padre sabe que para que sigan creyendo que los quiere por igual, si compra una piruleta, la compra para los 4. Y si compra un regalo, es para los 4. Jacob es manual de padre nivel 1. No puedes llegar con un regalo solo para uno. Y los 11 mirando, y tú dándole una túnica de colores. Mira qué guapa medida, te la he hecho yo, pero os quiero por igual. A ver, no cuela ya, Jacob, no están ni disimulando. Y mira qué dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más. No dice, lo escucharon. No dicen, alguien se lo contó. ¿Qué hicieron? Lo vieron. Cuando Jacob llega con esa túnica, pero imagínatelo todos los días cosiendo. Una túnica no se hace en una tarde. Papá, ¿qué haces? Una túnica para José. Papá, ¿qué haces? Una túnica para José. Está quedando bonita la túnica de José. ¿Qué colores creéis que les gustan a José? Papá, ¿y vas a hacer más túnicas? No, es la primera vez que hago una y la última para José, os lo había dicho. No, hombre, lo vieron que amaba más a José. Vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Y ahora mira qué dice el texto. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. No podían hablarle amistosamente. Porque al final la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y como su corazón estaba lleno de odio hacia José, de rabia hacia José, de envidia de José, no le podían hablar simpático. Por eso hay hermanos con los que sois tan simpáticos y hermanos con los que sois menos simpáticos. Es cuestión de, vosotros decís afinidad. Porque decir que es que amáis a unos hermanos más que a otros queda feo en una iglesia. Pero es una realidad. Porque hay hermanos que si se van de la iglesia vais a sufrir y hay hermanos que se han ido y ni lo habéis notado. Porque a más tiempo con ellos, más cercanía, el amor crece. Por eso yo amo hoy a mi esposa más que antes. Y con los que no hablamos y no, pues están por ahí, pero el amor no es tan intenso. Por eso corremos a decir, pastor, hay que orar por este hermano. Pero se me olvida que otro lo pasó mal y ni me acordé de orar por él, porque de él no sé nada. Y en eso, como iglesia, tenemos un trabajo. El amor se cultiva, no nace solo. No, yo fue un flechazo, fue entrar Martín por la puerta y dije, ese hermano lo amo. No, es tiempo, es cercanía, son conversaciones, es convivir. Es como decir, Héctor entró por la puerta un día con su mochila de soldado colombiano. Dije, ¿quién es este hombre? ¿A qué vendrá? Yo hoy lo quiero, pero me llevó tiempo. Me llevó tiempo. Es verdad, puede pasar, ¿no? Que genera desconfianza, quién es, pero vas acercándote, conociendo virtudes y defectos, conociendo a la persona con sus luchas y sus victorias, y vas amando. Yo si no me acerco y me quedo solo desconfiando a 1,5 kilómetros de distancia, nunca voy a amar a esa persona. Yo decido a quién amar. Y decido quién no entra en mi rango de amor. Yo decido. Porque yo decido en quién invertir tiempo, cariño, afecto, conversaciones, cercanía. Y como creyente soy llamado a amaros a todos. Entonces tengo la responsabilidad, con algunos me costará más, con otros menos, de cultivar esa relación. Porque yo debería sufrir lo mismo, padezca Gesiel algo, a que lo padezca a Reini, a que lo padezca a Jonathan o a que lo padezca Naomi. Yo debería sufrir igual. No debería orar todas las noches por 10 nombres de esta iglesia, cuando los domingos pueden haber cerca de 500 personas reunidas. Y yo tengo el deber de esforzarme por amar a todos. Pero en este caso, los hermanos se llenaron de odio al ver con sus ojos el amor que sentía Jacob especial por José. Y yo me hago una pregunta interesante. ¿Qué sentiría Jacob hacia los otros? Si amaba a José más, ¿qué sentiría por los otros? Y me vienen a la mente 2 cosas. La primera, un hijo había tomado a una concubina de su padre.
Eso afecta a un corazón, hermanos. Pero me viene otra cosa a la cabeza. Otros hijos habían metido a la familia en problemas en Siquem al vengarse del abuso de su hermana. Y te digo una cosa, los problemas y estas cosas pueden afectar el corazón de alguien. Pueden afectar. Cosas que nos pasan entre nosotros pueden afectar a nuestra relación y al amor que nos tenemos. Pueden afectar. El amor siempre va a estar, porque el amor nunca deja de ser, dice 1 Corintios 13, pero el amor puede herirse, lastimarse, golpearse. Y por eso debemos cultivarlo y cuidarlo. A lo mejor entre sus hermanos nosotros vemos que algunos como Rubén podían estar enfadados al saber que la túnica estaría a lo mejor adelantando una cosa importante. Quizá Rubén ya sabía lo que iba a pasar con su primogenitura. Mira lo que dice 1 de Crónicas, capítulo 5 y versículo 1. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. ¿Recuerdan lo que Rubén hizo? El texto de Génesis no decía nada, pero Crónicas nos dice que algo provocó. Y es que Rubén perdió los derechos de primogenitura. A lo mejor en Génesis eso ya se sabía, a lo mejor eso ya estaba ahí, ya era algo claro. Y eso podía provocar rabia en el corazón de Rubén hacia su hermano José. Pero lo que tenemos que tener claro, amados hermanos, es que tenemos que tener cuidado. No con no amar, sino con aborrecer también. Porque ya es triste que como cristianos no amemos a todos. Pero más triste es cuando llegamos incluso a aborrecer a los hermanos. Porque decir, no siento mucho por ese hermano porque todavía no lo conozco, es una cosa. Pero decir, aborrezco a ese hermano es algo más grave. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que, amados hermanos, debemos cuidar nuestro corazón. Primero, para cultivar amor incluso por las personas que hoy no amamos tanto. Pero en segundo lugar, para luchar para que ningún sentimiento de aborrecimiento llegue a nuestro corazón. Porque para Dios aborrecer es matar. No con las manos, pero matar en el corazón. Odiar a alguien es matarlo desde aquí. Es arrancarlo de nuestro corazón. Es como declararlo muerto para nosotros. ¿Sabes? Esta gente que no mata, pero dice, para mí estás muerto. Eso no puede estar en nosotros. Eso no puede estar en los cristianos. Eso no puede pasar en nuestro corazón. Nosotros no podemos dar lugar a ese sentimiento. El llamado del creyente es amar, nunca aborrecer. La carne aborrece, el espíritu nos llevará al amor. Pero como hemos leído, en este motivo de odio, en el motivo 2 que hemos visto, creo que hay alguien que tiene parte de culpa. ¿Quién creen ustedes que puede tener parte de culpa en esto? El Padre. El Padre. En Efesios capítulo 6, versículo 4, hay un mandato interesante. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siempre enseñamos, hablamos y enfatizamos que debemos criar a los hijos en la palabra de Dios. Pero se nos olvida lo primero que dice Pablo. No los provoquéis a ira. Eso significa que hay acciones de un padre que pueden provocar ira en un hijo. Los padres no solo deben criar a sus hijos en el temor de Dios, en la palabra de Dios, pero tienen que tener sabiduría para no provocar a ira a sus hijos.
¿Cómo pudo provocar ira Jacob en sus hijos? Dándole un regalo a uno solo, diciendo claramente así a los otros 11 que tenía un favorito. Eso golpea el corazón de un hijo. O como llegar a uno y decir, ojalá fueras como tu hermano, que no me da ningún problema, tú no vales nada. Eso provoca ira en el corazón de un hijo. O como avergonzarlo en público. O como estar delante de sus amigos y conocidos y delante de ellos decir, eres un vago, no sirves para nada. Yo creo en la corrección, yo creo en la disciplina, pero yo creo que esa no es la forma sabia de hacerlo. Eso solo va a provocar rabia e ira en el corazón de un hijo. Los padres no solo deben criar a los hijos en el temor de Dios, sino que deben ser sabios para no provocar una ira innecesaria. ¿Por qué? Porque cuando castigues a un hijo se va a irar. Cuando corrijas a un hijo se va a irar. Cuando disciplines a un hijo se va a irar, pero eso es normal, es su corazón rebelde que no quiere la disciplina. Pero hay maneras imprudentes de hacerlo, hay maneras torpes de hacerlo, hay maneras necias de hacerlo que van a sumar ira al corazón de un hijo. Una cosa tan sencilla como, mira, un pedazo de pizza más grande para ti que para él. Ya esto no va a sentar muy bien. O cada vez que uno pide algo se lo doy, cuando el otro quiere algo nunca tiene, o siempre la película que le gusta al otro, o siempre... Hay muchas cosas que pueden provocar ira en el corazón de un hijo. Hay muchos padres que son torpes en eso. Y lo peor es el padre que provoca ira y ni siquiera instruye en el temor del Señor. Lo que está fabricando es una bomba de relojería a punto de explotar. Así como las acciones de Jacob fueron muy propicias a lo que hicieron sus hijos, soy un firme creyente de que las acciones de los padres son muy propicias a lo que sus hijos van a hacer. Si un hijo es mal educado en la iglesia, es culpa de sus padres, no del niño. Mira el niño, qué mal educado. No, mira el padre, qué mal padre, no el niño, qué mal educado, el padre. ¿Quién tiene la autoridad? El niño es mal educado porque le dejan ser mal educado. El niño es grosero porque le dejan ser grosero. Ese niño no se maneja solo. Hay una figura de 1,70 m al lado que manda más. Si el hijo hace cosas malas en casa es porque el padre no le enseña, es porque el padre no lo instruye. Y lo peor es el padre que no instruye y cuando ve que el pastor está enfadado, le pega un grito y un pellizco y digo, no, lo vas a provocar a ira. No le enseñas nada, pero cuando te están haciendo pasar vergüenza, le pellizcas. Haz bien tu trabajo. ¿Ves? Eso es lo que provoca ira. Es como nunca me dices que en la iglesia hay que estar quieto. Me dejas subirme en la silla, moverme en la silla, escupir, correr, saltar. Pero es claro, si me miran mal, como tú pasas vergüenza, me pellizcas como si me hubieras enseñado cómo se porta uno en la iglesia. Si no inviertes tiempo, no me quieras pellizcar un día y que me vuelva el niño modélico. Los padres hacen mal trabajo muchas veces. Hay hijos que noto que los padres le llaman la atención cuando el pastor mira o pone cara rara ya porque se está cansando y los niños miran en plan, no sé a qué viene esto, nunca me has corregido, nunca me has dicho nada. Y ahí tú notas que el niño está perdido en la corrección, como diciendo, si a mí nunca me llamaron la atención por esto, ¿qué estoy haciendo mal? El niño no lo entiende diciendo, a mí siempre me das el móvil, ¿por qué no puedo ahora? Porque el pastor está mirando. Y ahí tú ves quién tiene la culpa. No es el niño, es el padre, que lo único que está protegiendo es su vergüenza. Eso es provocar ira a un hijo, una corrección que un hijo no entiende, una corrección fuera de lugar, una corrección sin sentido. O es como el padre que dice, yo creo en la disciplina física a los hijos, pero tendrá que saber por qué le disciplinan, tendrá que ser en el momento adecuado, de la forma adecuada. No es pegarle 4 tirones del pelo o pegarle un tortazo en la cara porque estás enfadado. Eso provoca ira a un hijo. Hay que instruir en el temor del Señor y hay que evitar provocar ira en un hijo de una manera innecesaria. Ser padre debe ser complicado, requiere mucha sabiduría.
Requiere mucha sabiduría, pero claramente la actitud de Jacob provocó ira en el corazón de sus hijos. No la provocó hacia él, la provocó hacia su hermano. Pero nuevamente en este segundo motivo podemos mirar a Cristo. Así como Jacob le dio una túnica especial a José, el Padre Eterno le dio a Jesús algo mucho más grande que una túnica. En Juan capítulo 3 y el versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Jacob solo entregó una túnica a José. El Padre entregó todas las cosas a Jesús. Y vamos para llegando al final ya al motivo número 3. El motivo número 3 que llevó al odio hacia José es por sentir que José se creía superior a ellos. Por sentir que José se creía superior a ellos. Y esto lo vemos del versículo 5 al versículo 11 de Génesis 37, dice, y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros o acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. El propio texto nos da las interpretaciones de los sueños. Es como cuando Jesús contaba una parábola, ¿no? Hubiera sido a lo mejor más complicado si el texto contase los sueños y cada uno tuviésemos que interpretarlo. Pero el propio texto nos da las interpretaciones. Por ejemplo, del primer sueño, la interpretación la tenemos en el versículo 8. Sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros o acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y dice que lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Mira qué hermoso. Mira que es hermoso que los sentimientos se intensifican, y eso es algo real. A veces hablamos de sentimientos, pero se nos olvida que los sentimientos tienen grado de intensidad. Se puede amar y se puede amar más, y se puede amar mucho y se puede amar muchísimo. Y de esta manera también pasa con el aborrecimiento. Dice que lo odiaban, pero ahora, después de escuchar el sueño, mira lo que dice. Dice que lo odiaban más. Y realmente es así, con los sentimientos hay intensidades, hay grados. Por eso también vemos la palabra que dice, y os améis más y más. La Biblia nos llama como hermanos a amarnos, no, nos llama a amarnos más y más. Es como la paz. Tienes paz, sí, pero hay momentos que tienes una paz mucho mayor. O tienes gozo, sí, tengo gozo. Y hay momentos que tienes un gozo rebosante, ¿verdad? Los sentimientos tienen grados de intensidad. Por eso, amado hermano, a veces los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana, pero tenemos que batallar para que tengan la intensidad correcta. Es decir, si yo te amo como creyente y como hermano, está bien, pero yo tengo que esforzarme por amarte más. Y si yo tengo algo contra ti, yo sé que a lo mejor de la noche a la mañana no se va a ir, pero voy a orar y buscar en el Señor que cada vez vaya a menos. ¿Entiendes lo que quiero decir? A veces queremos, Señor, quítame esto por el hermano de la noche a la mañana. No, difícilmente de la noche a la mañana te despiertas y ya todo siento cosas buenas. Pero debemos orar, Señor, ve quitando. Y llega un momento que te das cuenta de decir, oye, se fue ese sentimiento, ya no tengo nada.
Porque los sentimientos tienen intensidad. Y de la misma manera que podemos pasar por un momento difícil y decir, Señor, dame más paz. Dame más paz. O con la fe lo hacemos, no, Señor, dame más fe. Dame más fe. Pídele a Dios más amor por tus hijos. Pídele a Dios más amor por tu esposa, por tu marido. Pídele a Dios más amor por tus pastores, que nos amáis poco, hermanos. Broma. No, pero nos podéis amar más. ¿Verdad que sí? Seguro que sí, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Y nosotros os podemos amar más a vosotros. No nos podemos quedar así como, no, yo amo a mi pastor. Se puede amar más, se puede amar mejor. Y debemos buscar en el Señor, Señor, ayúdame a amar más a mis hermanos. Yo sé que no tengo nada malo contra ellos. Además, sé que tengo algo bueno. Amo a mi iglesia, pero Señor, quiero amarle más. Quiero amarla como Cristo la ama. Quiero amarlos como Jesús los ama. Quiero mirarlos como Jesús los mira. Son cosas que tenemos que trabajar y con los sentimientos que son malos y pecaminosos también. Señor, quita toda envidia a mi corazón y a lo mejor no desaparece esa envidia de algo de la noche a la mañana, pero puede ir desapareciendo poquito a poco. Los creyentes tenemos la mala costumbre de esperar que las cosas pasen de un día para otro. Y la Biblia está llena de enseñanzas de que nuestra vida es un proceso. Vamos santificándonos más, vamos pecando menos. Nada pasa de la noche a la mañana. Lo único que pasa así en la vida cristiana es una cosa. ¿El qué? La salvación. Es un momento, es un instante. Es lo único que no es progresivo. Todo lo demás mengua y crece. En cuanto al segundo sueño, también está la interpretación en el versículo 10. Y él contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Así que el odio de sus hermanos crecía cuando una palabra profética, porque más que un sueño era un anuncio profético, llegaba. Y claramente la interpretación era que toda la familia de José, incluso padre y madre, acabarían postrados ante él. Es decir, el sueño anunciaba que José iba a tener una posición de autoridad por encima de toda su familia. Y conocemos la historia y sabemos lo que va a pasar en Egipto y sabemos dónde van a tener que ir a buscar comida y sabemos quién es el que va a estar repartiendo la comida y sabemos a quién van a tener que ir a pedir ayuda. Y sabemos que Dios cumple su palabra. Pero obviamente eso despertó odio. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener a nadie por encima. Frases muy comunes en nuestras sociedades: a mí nadie me manda, a mí nadie me da órdenes. Y a mí me encanta como creyente algo: a mí me manda mucha gente. Cuanto más reconozca eso, mejor voy a vivir. Si eres hijo, te manda tu padre, te mandan las autoridades, porque debemos estar sometidos a las autoridades. Ya tenemos siempre a alguien que nos manda. Si eres hijo, tienes otra autoridad que se llaman padres. Si eres creyente, incluso tienes que obedecer a tus pastores. Si eres esposa, te tienes que sujetar al marido. Si eres empleado, tienes que obedecer a tu jefe y trabajar como para el Señor y honrarlo. Todos tenemos figuras de autoridad a nuestro alrededor. Más vale que vayamos aceptando que somos llamados a honrar, servir y obedecer. Porque mientras andemos con un corazón rebelde, solo tendremos odio delante de cada persona que diga: oye, me parece que me vas a tener que hacer caso en esto. Esto es lo que dijo José: voy a tener una posición de autoridad por encima de vosotros. Y el odio llegó. ¿Recuerdan la rebelión que hubo contra Moisés en el desierto? ¿Por qué fue? ¿Quién se ha creído este? ¿Acaso está por encima de nosotros? ¿No somos todos una nación santa del Señor? ¿Por qué Él se cree que va adelante mandando? Y hubo una rebelión. Moisés nunca dijo: soy mejor que vosotros. Moisés nunca dijo: valgo más que vosotros. Pero Moisés fue puesto por Dios para guiar y liderar. Ningún pastor vale más que nadie en la iglesia. Ningún pastor tiene más valor que otras personas de la congregación. Pero Dios los ha puesto en un lugar para guiar y liderar.
Un padre no vale más que un hijo, no tiene más valor, no tiene más dignidad, pero Dios le ha dado una posición de autoridad para ser cabeza de hogar. Hay que honrarlo y respetarlo. Hermanos, debemos tratar con nuestros corazones rebeldes, porque la mayoría de veces nadie quiere un pastor, pero les encantaría ser el pastor. Nadie quiere tener un jefe, pero les encantaría ser el jefe. Nadie quiere tener... Porque en el fondo nuestra rebeldía no es a mí nadie me manda, sino lo contrario, yo quiero mandar. Hermano, cuando entiendas que liderar bíblicamente es servir, cuando entiendas que liderar bíblicamente es lavar pies, cuando entiendas que liderar bíblicamente es darte a alguien, dejarás de ver gente que te manda y empezarás a ver gente que te cuida. Porque tu corazón rebelde solo ve a alguien que te manda. Y tu corazón en Cristo debería ver un regalo de Dios para tu vida, para cuidarte, guiarte, enseñarte y ayudarte. Tú decides si quieres ver tu corazón o si quieres ver lo que Dios realmente ha puesto encima de ti. Un padre para cuidarte. Y sé que hay padres desastrosos. Pero realmente, cada vez que la Biblia habla de figuras de autoridad, lo que tienen de labor es el cuidado. Cuando Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios y hay que obedecerla, ¿sabes qué dice Romanos 13? Que están para proteger del maleante. Sí, sé que muchos son corruptos y que no lo hacen, pero esa es su función. También sé que hay padres que hacen mal su trabajo, pero su función ¿cuál es? Cuidar, proteger, guiar, proveer. Es todo bueno. Es un regalo de Dios un padre. Sí, el problema es que en un mundo de pecado hay malos padres, malas autoridades, malos pastores, pero realmente lo que Dios da, esas posiciones son un regalo. Si los padres fueran bíblicos, los pastores bíblicos y las autoridades bíblicas, todos desearíamos tener más pastores, más gente que me cuide, otro padre, dame dos. El pecado hace que lo que Dios regala se vuelva algo malo, pero son un regalo de Dios. Pero cuando miramos este tercer motivo de odio hacia José, que era porque ellos lo veían como que se creía superior a ellos, nosotros debemos recordar también a nuestro Señor Jesús y el odio que las personas tenían sobre él por ese motivo parecido. En Mateo 21, 38 y 39 dice: pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. El Señor Jesús estaba anunciando ahí lo que iban a hacer con él. El Señor Jesús, a través de esta parábola, estaba contando lo que los judíos habían hecho con los profetas. Y lo que estaba contando es que después de haber mandado profetas, el dueño de la viña, que es Dios el Padre, decidió mandar a su hijo. Y que lo que hicieron con su hijo es matarlo. Y esto estaba anunciando lo que los judíos iban a hacer con Jesús. Ahora, mira qué interesante. A José lo han odiado por dar mal testimonio de los hermanos y a Jesús el mundo lo odió porque dio testimonio de que sus obras eran malas. Segundo, a José lo han odiado porque el padre lo mostró como el favorito y le dio una túnica. Y a Jesús lo odiaron por presentarse como el Hijo de Dios. Alguien muy superior a ellos. Y el tercer motivo igual, a José lo han odiado porque según ellos se creía superior. Y a Jesús lo odiaron porque lo proclamaban como rey ante el cual todos terminarían postrados. Los tres motivos que vemos en José los encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso José es el hijo amado, revestido de gloria, odiado por sus hermanos, pero destinado a gobernarlos. Te pregunto, viendo este relato de hoy, ¿podemos pensar claramente en nuestro Señor Jesucristo? Pero lo más hermoso es que tú conoces la historia de José y ¿cómo termina? Termina gobernándolos, ¿sí o no? Pues así termina la historia de Jesús también. Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así como odiaron a José y eso llevará a venderlo, traicionarlo y planear su muerte, odiaron a Jesús y eso lo llevó a la cruz. Pero de la misma manera que José acaba siendo levantado sobre sus hermanos y sus hermanos yendo a postrarse ante José, un día el Padre levantará al Hijo sobre todos. Y todos los que lo odiaron, acusaron y mataron, doblarán sus rodillas ante Jesús y declararán que Jesucristo es el Señor. El anuncio de José es un anuncio de algo que va a pasar, pero es un anuncio mayor. Es una breve historia que simplemente ilustra de una manera sencilla la gran historia de redención que tenemos en Cristo. Porque cuando José es vendido y maltratado, al final es para un bien para sus hermanos. Porque sus hermanos no morirán de hambre por lo que le han hecho a José. Y nosotros estamos vivos por lo que le hicieron a Jesús. Parecía una tragedia en la cruz, pero Dios es especialista en usar las tragedias para salvar. Usó la tragedia de José para luego salvar a sus hermanos de la hambruna y usó la cruz con Cristo para que tú y yo hoy fuésemos salvos. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias por la enseñanza que has traído a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones, por tratar con nosotros, por hacernos ver cosas importantes como el amor, la envidia, el favoritismo, el aborrecimiento hacia otros. Líbranos de todas las cosas que no vienen de ti. Quita cualquier sentimiento de aborrecimiento de nuestro corazón. Danos más amor por el prójimo, más amor por nuestros hermanos. Pero sobre todo, Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de lo que le hicieron los hombres, a través de lo que le hicieron aquellos que representaban a los hermanos de José, hoy estamos aquí vivos. Y no solamente vivos, sino que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.